Muchísimas gracias. Allá. Magnífico. Ok, muchas gracias. No sé si me puede ayudar permitiendo a compartir pantalla. Compartir pantalla, sí, por supuesto, doctor Mejía, por supuesto, por supuesto. Y mientras le compartimos pantalla, pues lo de la Einfühlung, lo de la empatía, pues es muy aplicable en la música porque se debate si hay que tener empatía o no, ese pathos, esa pasión con el otro o con la partitura o con el ritmo o la armonía. Muy bien, adelante mi doctor Mejía, por favor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hemos visto dos teorías, ¿no es cierto? Y hay una pregunta acerca de la empatía. ¿Está bien? A ver, aquí hay Tatiana me pregunta, ¿cómo se relacionarían estas teorías con la de la otra edad? Con la teoría de la otra edad. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, en cuanto a la primera pregunta, definitivamente es la teoría de la simulación, ¿no es cierto? La que me permite hablar de esa empatía para poder sentir lo del otro y actuar a partir de eso, ¿no? Como les decía, es proyectarme qué haría yo en los zapatos de la otra persona y cómo lo vería desde esas condiciones para yo poder tener esa relación con la otra persona. Y sí, definitivamente sí, esa sería la, la, la similitud. Y con lo de la otra edad es en cambio la teoría de la teoría, es decir, es un enganche ahí porque parten las dos de una representación. Es decir, lo cognitivo tiene un supuesto que es una ontología basada en la representación mental. Entonces, la otredad es una representación ya no de un otro fuera de mí, sino dentro de mí mismo. Por lo tanto, es una superación, sí es una superación del hiperculturalismo donde una cultura niega a las otras y se impone eliminando los recursos culturales de las otras en la otredad, pero sigue siendo sigue estando basada en la cognición como una representación mental. Y ahí es cuando decimos, nos encontramos con ese un muro que no podemos pasar, porque como les decía, cuando Wittgenstein hacía ese símil del golpe del pie, del meñique del pie izquierdo, en realidad puedo llegar yo a sentir lo que el otro siente, puedo hacer que el otro sea parte de mí mismo para poder hablar de una otredad que respete los valores del otro. Entonces es necesario dar un paso más, que no es suficiente, es decir, se requiere una nueva ontología que parte, como vamos a ver, de la teoría de sistemas, de una teoría más vital, más cercana a la naturaleza y una teoría corporificada, no algo, no con modelos mentales simplemente. Entonces, en ese sentido, espero que un poquito haya tocado, no respondido, pero al menos un poco mencionado algo acerca de estas dos preguntas. Y capaz se aclaran mejor cuando veamos la alternativa. Como les decía, la alternativa es la construcción participativa de sentido y la teoría se llama la teoría del enactivismo. Entonces veamos algunos elementos de esta teoría.
Esta teoría, que es el enactivismo, que nosotros tenemos ahí a un latinoamericano que murió hace unos años, que es Varela, ¿no? Entonces, este científico chileno, por coincidencia, digamos, estoy aquí en Santiago, plantea el enactivismo como alternativa. Perdón, la bulla de Santiago. Es que si cierro la ventana, comienzo a sudar por el calor. Y si en cambio no cierro la ventana, la bulla, ya no sé qué hacer. Bueno, le cerramos un poquito. Gracias, Tati. Entonces, el enfoque naturalista, ¿qué características tiene el enactivismo? Me avisan si no se lee bien. Es un enfoque naturalista. Ancla la intencionalidad, el sentido y el valor en procesos biológicos básicos. Por lo tanto, la cognición se explica en términos de capacidades de acción de la gente en un acoplamiento estructural con su entorno. Entonces hay una percepción, acción, percepción, acción. Es un bucle que me va permitiendo entender el ser vivo en ese acoplamiento con el entorno. Y es básicamente corporeizado y valorativo. Ya no es algo, ya no es una situación simplemente mental, sino es biológica, es natural. Es un enfoque decididamente anticomputacional, porque se deja a las representaciones mentales, se aleja de las ontologías basadas en objetos y propiedades, sino que más bien se trabaja con términos como sistemas o procesos de individuación de los agentes cognitivos. Esos procesos, como bien explicaba la semana anterior el doctor, son procesos emergentes, son procesos cognitivos emergentes en donde la actividad de los organismos biológicos en sus intercambios con el entorno, ¿sí?, se caracterizan por su autonomía. Es decir, el organismo se da su propia ley. Ya vamos a ver un poco más a profundidad esto de la autonomía, pero entonces depende de la dinámica de los propios procesos que le constituyen. No es, el entorno es muy importante, pero no es el entorno el que al final de cuentas el que va a construir la identidad del ser, del individuo, sino es el mismo individuo. Porque a pesar de que depende tanto del entorno, ¿no es cierto? A pesar de que el organismo depende de su relación con el entorno y de sus intercambios materiales y energéticos, depende no por los estímulos externos, sino que depende de sus propios procesos. Y aquí tomo de Maturana y Varela esta frase que es importante. Para un ser vivo, las interacciones con el medio son fuente de perturbaciones, pero no de instrucciones. Entonces aquí sería como, digamos, mi primer aporte, o mi granito de arena que les decía. Una cosa son las perturbaciones que vienen del exterior. Sí, es muy bien, la perturbación puede ser el clima, y estamos en una zona de mucho frío, y por lo tanto eso me va a llevar a mí a tener una adaptación diferente a que si viviera yo en la playa, ¿no? Pero son perturbaciones. Jamás podemos dejarnos llevar por esas teorías que piensan que es la geografía la que determina la identidad cultural de las personas o la identidad de un individuo o de un colectivo. Son perturbaciones, jamás las instrucciones. Las instrucciones son internas. Y por lo tanto, esta autonomía se va a traducir en la identidad. Una identidad dinámica y temporal. Y digo temporal porque
se va a ir autoconstituyendo de manera dinámica a sí mismo. Si nosotros nos fijamos nuevamente en los videos que nos pasó Eduardo, vamos a ver muchas similitudes, a pesar de estar en situaciones geográficas y situaciones climáticas diferentes. Encontramos grandes historias diferentes, encontramos grandes similitudes. Porque como les decía antes, las perturbaciones no son ni llegan a ser instrucciones. Las instrucciones son biológicas y pertenecen al ser vivo. Y por lo tanto, esas instrucciones prevalecen a pesar de esas perturbaciones. Y lo vimos tantas similitudes que son muy llamativas, ¿no? Y eso fue una experiencia que solo de haber elegido esos videos y haberlos pasado ya a mí me dieron mucha fuerza y mucha claridad en lo que espero estoy compartiendo ahora. La autonomía, entonces, no debe entenderse como una carencia de restricciones, sino como la capacidad de un organismo o de una cultura para regular las condiciones de su comportamiento y que ese comportamiento que sea necesario con el entorno. Es decir, en palabras de Jonas, del año 96, nosotros vivimos una libertad con necesidad. Vivimos una libertad con necesidad, permanente, constante. Esa actividad cognitiva es una construcción de sentido inherente a la vida misma. No tengo que hacer yo modelos mentales. ¿Por qué? Porque yo mismo pertenezco a la vida y yo puedo entenderlos sin esas hipótesis que a veces se han ido dando por la tradición occidental, pero que hoy ya no pueden, ya no responden a problemas más complejos de las relaciones interculturales. Les decía, entonces la actividad cognitiva es una construcción de sentido, como inherente es a la vida misma, de donde nace la idea de una continuidad entre las categorías de ser vivo, ser cognitivo y ser con mente, ¿no? Entonces el ser vivo es cognitivo y podemos hablar de es una mente. El sostenimiento de la vida es entonces pensado como trayendo con su acción un mundo de sentido. Ese trayendo con su acción, que es el enact, y de ahí viene el nombre de la teoría enactiva, es trayendo con su acción un mundo de sentido. La actividad cognitiva es un modo de actuar sobre el entorno o acoplarse a él. Es un poco como ya resumiendo, por ello necesariamente corporizada. Estar vivo equivale a haberse involucrado con interacciones discriminativas con el entorno, mediadas por las formas de acoplamiento sensor-motor, propias de tal nivel de organización en una perspectiva valorativa orientada, orientada aquí debería ser orientada, teleológicamente. El corrector le ha puesto algo que no es teleológicamente. Ahí sí está bien. Orientada teleológicamente. Entonces, volvamos entonces a los ejemplos. Cuando una cultura se encuentra con otra cultura, la base de ese encuentro es la construcción de sentido que comparten y emerge de ese encuentro. Pero esa adaptación mutua es la que va a permitir que la cultura siga creciendo. Y de ahí, por eso yo acepté la invitación del doctor José Eduardo Vergara de la Torre para la charla de ahora, porque me dijo, ¿usted quisiera decir algo en esta charla? Y yo decía, sí quisiera decir algo. Y es lo que ustedes ya lo han dicho. Si nosotros no dejamos esas teorías anteriores de entender la relación entre culturas, vamos a
a, a caer en el mismo error que han caído durante los últimos 100 años los estudios de la cultura, que es pensar que la cultura se tiene que detener en el tiempo, que tienen que ser un souvenir que se puede vender y que por lo tanto se tiene que hacer un show para que vengan los turistas y sea rentable para un desarrollo que le llaman sostenible y con eso un turismo sostenible. Entonces tenemos que alejarnos de eso y ver una alternativa en estas teorías como la teoría de la inactividad. Entonces, y ese era como un poco lo que yo quería compartir. No tengo mucho más tiempo, pero sí quiero agradecerles, así que estoy abierto a sus comentarios y a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Fabián Mejía Sandoval. Qué maravilla. Yo estoy encantado porque de los miembros de trabajo, los compañeros de trabajo que aquí estamos reunidos en este seminario de trabajo de generar pensamiento musical desde dos enfoques, el hermenéutico y el antropológico sociocultural, coincidimos, me parece, que en estas grandes líneas maestras, pues participamos en aquello de no volver folclórico, folclorizante la cuestión de la cultura y tampoco de verle como algo digno solo de un frío museo, sino que hay que ver todos los conflictos que también suceden entre las culturas y la alienación que puede haber al respecto y los intentos de manipulación mercantilizante también. Entonces, todo esto usted lo ha manifestado muy bien, doctor Mejía, igual que el máster Meneses, igual que yo estoy seguro, tanto uno u otro miembro del auditorio, pues así lo está pensando. Y cuando usted manifestó que vivimos libertad con necesidad, de acuerdo a este enfoque del enactivismo, pues se me vino a la cabeza de que está muy parecido a aquello que estudiábamos con usted en el San Gregorio y en la Facultad de Teología, pues que era el de la filosofía del marxismo y de la libertad como conciencia de la necesidad, lo cual me parece riquísimo, porque tiene mucho que ver con nuestro trabajo de hermenéutica y de antropología sociocultural de la música. Si usted, doctor Mejía, tal vez desea enriquecernos más con su pensamiento respecto de la libertad con necesidad o de la libertad como conciencia de la necesidad, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ya ahora, luego hago una pequeña, tal vez, añadidura a lo que usted muy bien ha dicho. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta o énfasis en algo? Entonces, tal vez usted mismo, mi doctor Mejía, que sí ha estado muy vinculado con la música, pero eso es humildad, porque aquí tiene usted algunos colegas de la música, pues por lo menos tres miembros de este grupo de seminario son cantantes y son sopranos, me parece algunas de ellas. Y en cuestión de coros, pues aquí tenemos a la señorita Rosita Córdoba, que ya 10 años dirige coros a nivel profesional. Entonces, pues sí, la pregunta viene para sus colegas y para todos nosotros, esta diferenciación magnífica entre lo que es perturbaciones e instrucciones en el mundo de la música, mi doctor, y en el mundo de la cultura, por supuesto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces son dos preguntas. La primera la voy a casi a evadir, porque obviamente el desarrollo Bueno, marxista que usted trabaja seguramente es mucho más profundo, pero quiero volver a insistir que
que no somos, digamos así, em, eh, que nadie nos puede imponer una identidad, por más que alguien lo quisiera hacer. Al final, la identidad es un proceso que viene desde la misma constitución biológica del ser vivo. La adaptación, los encuentros o elecciones, sí, son vitales, pero no son definitivas. Así que sí, hay un acercamiento a esta concepción materialista del marxismo, pero hay una superación también que habría que analizarla bien, ¿no? Y ya digo, no voy a ponerme en eso porque creo que excedería mis humildes capacidades. Pero en cuanto a la aplicación, ya que también es otro reto muy fuerte, la segunda pregunta también es muy fuerte porque es cómo pudiéramos en la música, diferenciar las perturbaciones, ¿no es cierto?, que serían exteriores, y en ese sentido sería, por decir un ejemplo, el, el, al tener montañas en nuestras geografías, ¿no es cierto?, tener muchas montañas, tenemos muchas referencias. Nosotros nunca nos vamos a perder porque simplemente levantamos la mirada y vemos la montaña, vemos el río, el agua, hay muchas, ¿cómo le llaman? Accidentes geográficos, lo que le dicen. Y entonces es una geografía muy diferente a la europea, o, o estas desiertos gigantes donde no existe un punto de referencia. Entonces, obviamente, esto va a influir, esta geografía donde no hay un punto de referencia, me decía el doctor Marcos Guerrero, con quien trabajé yo matemáticas precolombinas en un proyecto hace unos años, decía, esas diferencias sí van a influir en la producción musical. ¿Por qué? Porque el músico que vive en una geografía como la de los Andes, no necesita crear referencias porque Dios está en todas partes. No necesita un Dios que venga de no sé dónde, ¿no es cierto? Que venga y que ponga un eje vertical para que al plano, ¿no es cierto?, le dé una posibilidad de ubicación, ¿no es cierto?, como lo hace Descartes, ¿no es cierto?, siguiendo el principio cristiano de la cruz, ¿no es cierto? Dios le permite al plano tener la posibilidad de ubicarse, ¿no? Entonces, Dios tiene un papel fundamental en ese sentido de construcción de sentido, porque es la única manera de orientarme. En cambio, en geografías como las nuestras, donde, y por lo tanto eso ya digo, en música debe estar muy claro, porque en cambio la música viene a estar dada desde algo fuera de lo geográfico, ¿no? En cambio, para nuestras geografías, ¿no es cierto? Como en donde tenemos muchas referencias, no necesitamos que la música tenga ese matiz. Nosotros tenemos referencias en todas partes, en las montañas, en los lagos, y por lo tanto nuestra música es, al adaptarse a estas geografías, no requiere, ¿cómo se puede decir? Este marcado que viene de afuera, sino en sí misma, constantemente puede desarrollarse sin necesidad de que venga eso. Ahora ya digo, es una pregunta muy compleja que debe responderla un músico, pero puedo ver que esos son, de todas maneras, elementos que se han tomado como eh, fundamentales para la identidad, cuando no lo son. Los que sí son fundamentales y que dan sentido al ser humano son básicamente los biológicos, y los biológicos somos, en ese sentido, somos iguales. No sé si iré a decir alguna barbaridad en este momento por su pregunta, pero, Maravilloso, maravilloso, doctor, maravilloso. pero Más bien, usted ha creado pensamiento en este rato para todos nosotros. sí, pero digamos así, para los seres humanos,
no hay mestizos, no hay mestizos. Es un Así poco, es. alguna vez me explicaban, yo no soy biólogo, pero un biólogo me explicaba y me decía, ¿sabe cuál es la diferencia entre los gatos y los perros? Y yo decía, no sé cuál es la diferencia entre gatos y perros. Y me decía, es que los gatos siempre son puros. No hay un gato mezclado, digamos así, un gato, porque no tienen cromosomas recesivos. Así Todos sus es. cromosomas no son, al no ser recesivos, todos son predominantes y por lo tanto cuando nace un gato nace puro. Es decir, puede tener una mamá o un papá, pero los genes que como son, no son recesivos, sino, ¿cómo es la otra palabra? Genes Dominantes. dominantes, se imponen. Entonces todos los gatos son puros. Y me decía, en cambio, los perros no. Los perros tienen genes recesivos y como hay diferentes razas, entonces hay mezclas y donde se imponen ciertos genes y otros no, y por lo tanto salen perros con, tomando esas características mutuas. Los seres humanos somos una sola raza. Así Pues no es. somos como los perros ni como los gatos. Es decir, todos somos puros. No existe el mestizaje. No Así. existe. Ya digo, no sé si estoy diciendo algo que jamás me atrevería a decir en otra mesa que no tenga tanta confianza como en esta mesa, porque seguramente me van a matar. Todos los seres humanos, nuestra identidad es humana. Y por eso me gustaron mucho los videos, las imágenes que vimos, porque estamos viendo que es la gran similitud la que nos une. Y más bien han sido la política, los discursos, los que nos diferencian, nos distancian y nos crean las fronteras. Entonces yo ya digo, por eso creo que en música seguramente tenemos adaptaciones musicales por lo que hablaba antes, pero la música es solo una, la música humana, a mi manera de ver, y es la música que nos identifica. El cerebro, de hecho, y con eso termino, siempre tiene ritmo, es musical. Ah, perdón, hay una pregunta más. Es musical. Nuestro cerebro no deja de hacer música constantemente. Por eso para aprender, incluso cuando uno es niño, ¿se acuerdan? Teníamos las cancioncitas para aprendernos las tablas de multiplicar y todo, y es porque nuestro cerebro nunca deja de ser musical. Y hablamos con música, hablamos con entonaciones. La única forma de leer de forma correcta es poner entonaciones a la lectura. Dice Tatiana Saltos, las instrucciones podrían representarse en la danza y las perturbaciones en la vestimenta. Mm, Según lo que decía antes, ¿no es cierto? Las instrucciones son humanas y están en toda danza. No importa si es la danza en África, y como vemos circular, si es la danza en Norteamérica o si es en Sudamérica, las instrucciones vamos a encontrar aquello que nos une a través de la danza. Y las diferencias, digamos, que vendrían a ser esas respuestas a las perturbaciones, pudieran ser también en danza y también en vestimenta, ahí sí más eh, de alguna manera diferenciadoras, ¿no? Diferenciadoras, pero no son esenciales. Es decir, eh, en vestimenta se me ocurre, es que es muy difícil encontrar ejemplos, pero la alpargata, eh, habría que hablar con un antropólogo, ¿no? Pero para mí la alpargata es muy semejante en muchos continentes que yo he visto. La alpargata es muy semejante en todos. Es como que luego ya como que se va adaptando a ciertas geografías, se hace una bota, se hace una más sandalia, pero hay una forma básica, ¿no es cierto? Y una forma más universal que yo creo que podríamos, no sé si es un mal ejemplo, pero en vestimenta sí tenemos las dos mismas. Es decir, lo que es perturbación, que sería una bota para poder en el llano caminar en zonas anegadas, y lo que sería más algo como una sandalia en zonas eh, cálidas pero rocosas, por ejemplo, que necesita protegerse el pie, no sé, pero que debe tener cierta libertad como respuesta a las perturbaciones, pero en todas tienen como identidad la vestimenta también algo que es semejante siempre. Yo me admiro cuando yo veo fotos antiguas, lo muy parecidos que somos. Y cuando veo otras culturas me admiro lo muy parecidos que somos. Y eso es
lo que yo creo. No creo que puedo diferenciar la danza como una instrucción y la vestimenta como una perturbación, aunque entiendo la idea que está atrás. Yo creo que hay vestimentas eh, fruto de las instrucciones y vestimentas o rasgos de las vestimentas frutos de las perturbaciones, ¿no? Pero entiendo la inteligente pregunta que está ahí escrita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mejía, porque usted ha tratado puntos esenciales y con gran humildad que nos ha dado una visión completa, ya que todos los colegas de este seminario, todos nuestros compañeros de seminario, pues no conocen la anécdota de que hace 8 meses precisamente, recordará usted, doctor Mejía, que usted bondadosamente me permitió dar una conferencia precisamente sobre que no hay mestizaje. Estábamos preparando aquello sobre la falsedad del discurso político de las razas y de hablar de unos tipos de razas y otros y cómo había esa manipulación. Entonces allí decíamos que el fundamento biológico para asegurar que solo hay una raza humana, eso ya lo teníamos desde antaño y luego en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Oxford publicó un precioso libro hablando de que no hay razas y de que por lo tanto era solo una desviación ideologizante del nacionalsocialismo para hacernos creer de que el problema estaba en lo genético, cuando lo único que tenemos es un solo código genético y de esto ya se preocupó Jacques Monod en 1965 cuando ganó el premio de fisiología precisamente sobre el código genético y en 1971 cuando se hizo cargo del Colegio de Francia publicó su libro que es ya famoso, El azar y la necesidad. Y aquí tenemos de nuevo una discusión biológica sobre la libertad, el azar y la necesidad. Y también, claro, relacionándolo con lo musical, pues las semejanzas, no solo en las vestimentas, no solo en la música, sino semejanzas en todo, que recordamos cuando vino acá al Ecuador en los años 90, comienzos de los 90, el celebérrimo antropólogo, historiador y además ingeniero petrolero, porque él vino como ingeniero petrolero a la Amazonía ecuatoriana, pero básicamente, como me dijo, su misión era investigar las culturas más antiguas que podía encontrar en la Amazonía. Sun Bao-Tsung, tibetano. Sun Bao-Tsung, tibetano, enviado por el gobierno de la República Popular China, me introdujo en la investigación e hicimos exposiciones al respecto sobre los ideogramas de Paracas en el Perú. Y allí podíamos ver nosotros que era exactamente igual la manera de dibujar aquellos rasgos en piedra en Bahía de Paracas que los ideogramas chinos milenarios, por ejemplo. Y cuando vino una misión cultural del mismo Tíbet acá al Ecuador y se les llevó a algunas comunidades amerindias de la serranía ecuatoriana, pues se les comenzó a ver ya desencajados y más desencajados. Se les preguntó por qué, si se sentían mal. Dijeron, no, lo que pasa es que hemos viajado de un lugar lejanísimo acá, pero eso no nos cansa. Pero lo que nos causa a nosotros frustración es que pensábamos encontrar algo diferente y somos exactamente iguales hasta en la manera de vestir, en el sombrero que se usa, en los collares que se emplean a nuestras culturas del Tíbet. Interesante. Pero cuando se les hizo escuchar la música, llegaron ya a la saturación completa. Dijeron, han puesto un poquito diferente, pero es nuestra música. ¿O es que nuestra música es la música de aquí que nos hemos robado y nos llevamos hace milenios? Haciendo un poco de broma, estos tibetanos
llegaron a conclusiones similares a las que presentó el máster Meneses, el doctor Mejía, la señorita Rosita Córdoba. Esto era lo que tenía que decir. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, para continuar, ¿qué les parece si en este momento, porque faltan 3 minutos para que se termine este periodo de Zoom, entramos al nuevo Zoom porque estamos deseosísimos de seguirlos escuchando? Y perdone que yo haya hablado demasiado. Adelante entonces con la recolección del Zoom.